Era una tarde normal, hasta que alguien vio los ojos brillando en la oscuridad. La casa de los Green, ubicada al final de la vieja calle de Robles, era conocida por su antigüedad. Nadie en el pueblo sabía con certeza cuántos años tenía, pero sí sabían que había estado vacía durante generaciones. Algunos decían que los Green habían desaparecido sin dejar rastro, mientras que otros susurraban historias de enfermedades y tragedias. Para los niños del vecindario, la mansión siempre fue un lugar de pesadillas, pero nunca se acercaron. Simplemente se mantenían alejados, como si la propia casa estuviera maldita. Jenny, sin embargo, nunca le temió. Aunque en su interior había algo que la alertaba cuando pasaba cerca, no entendía por qué no podía simplemente ignorarlo. La tarde de ese día comenzó como cualquier otra. El sol brillaba con suavidad a través de los árboles, y el aire olía a tierra húmeda tras la última lluvia. Sin embargo, el viento comenzó a cambiar, soplando con una fuerza inusual, como si la atmósfera estuviera cargada de algo que no podía comprender. Decidió salir a caminar. Algo dentro de ella le decía que debía alejarse de las calles conocidas, buscar algo nuevo, aunque no supiera qué. Tomó un sendero que conducía hacia el bosque, pero rápidamente se dio cuenta de que sus pasos la llevaban más lejos de lo habitual. La vegetación se volvía más espesa, el aire más pesado. Cuando levantó la vista, se dio cuenta de que había llegado hasta la entrada de la mansión de los Green. La estructura desmoronada se erguía ante ella, desfigurada por el paso de los años. Sus ventanas rotas y puertas desvencijadas daban una apariencia fantasmagórica. No podía explicar por qué se sintió atraída a ese lugar, pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante, como si la casa misma la estuviera llamando. La puerta, que siempre había estado cerrada con un candado oxidado, estaba ahora entreabierta. El aire que salía de adentro era denso, como si algo estuviera atrapado en ese lugar desde hace mucho tiempo. Sin pensarlo, Jenny empujó la puerta y entró. El interior de la casa era aún más sombrío que el exterior. La luz del sol apenas se filtraba a través de las ventanas rotas, creando sombras largas y profundas en las paredes agrietadas. Cada paso que daba resonaba en el silencio, como si el lugar estuviera esperando a alguien. La sensación de ser observada se apoderó de ella, pero cuando giró sobre sus talones, no vio nada más que las viejas paredes cubiertas de polvo y telarañas. En el aire flotaba un murmullo suave, un susurro incomprensible que provenía de las profundidades de la casa. Decidió seguirlo, como si de alguna manera entendiera que debía continuar, aunque su instinto le gritaba que debía irse. Al dar la vuelta en el pasillo, vio una figura oscura en una de las habitaciones de arriba. Unos ojos brillaban en la penumbra. Aunque era imposible ver claramente, aquellos ojos le parecieron familiares, como si hubieran estado allí observándola todo el tiempo. El terror la paralizó, pero, por alguna razón, no pudo apartar la mirada. La figura desapareció rápidamente, como una sombra que se desvanecía con el viento. Jenny dio un paso atrás, respirando pesadamente, pero algo la empujó a seguir. No podía irse ahora. No podía dejar que esa sombra se escapara. Subió las escaleras, cada paso retumbando en la casa vacía. Al llegar al pasillo de arriba, las luces en su teléfono parpadearon, apagándose por completo. El frío de la oscuridad la envolvió. De repente, la puerta de una habitación se abrió lentamente, como si una mano invisible la estuviera empujando. La intriga se apoderó de Jenny. La puerta se abrió más y más hasta que reveló lo que había dentro. La habitación estaba vacía, pero en el centro del suelo había una sombra que se movía. Se retorcía y cambiaba, como si algo estuviera bajo ella, respirando. Un grito bajo emergió de la oscuridad, un susurro tan cercano que parecía provenir de dentro de su propia cabeza. Jenny se giró, y justo en ese momento, los ojos brillantes aparecieron nuevamente, pero esta vez eran mucho más grandes y feroces, inhumanos. La figura estaba frente a ella en un parpadeo, una presencia grotesca que parecía cambiar con cada segundo. No tenía forma definitiva, pero su rostro, si es que se le podía llamar así, parecía una mezcla de hombre y bestia, de algo que nunca había sido humano. Los ojos del ser brillaron con una intensidad maligna mientras una risa gutural resonaba en la habitación, una risa que no provenía de ningún humano. Jenny intentó retroceder, pero su cuerpo se volvió rígido, como si la gravedad misma la estuviera reteniendo. Sintió una presión en el pecho, como si algo estuviera aplastando su alma.
La criatura se acercó más y más, y la oscuridad la envolvió por completo. El aire se volvía denso, difícil de respirar. Con un esfuerzo, Jenny logró mover un pie, y en ese instante, la criatura extendió su mano, o lo que parecía una mano, hacia ella. Unos dedos largos y desproporcionados, cubiertos de piel arrugada, intentaron atraparla, pero antes de que pudiera reaccionar, un grito le recorrió la garganta y se desplomó al suelo. La visión se nubló y el dolor se disolvió en la oscuridad. Jenny despertó con un dolor punzante en su cabeza. Estaba acostada sobre algo cálido, rugoso, como si estuviera en el suelo. Cuando intentó mover sus piernas, notó que el suelo era arenoso, caliente al tacto, y su piel se pegaba ligeramente a la tierra. El aire, aunque cálido, no tenía el mismo frescor de antes, parecía más pesado, como si algo estuviera absorbiendo la vitalidad de todo a su alrededor. Confusa, intentó levantarse, pero sus manos no respondían. Miró a su alrededor, pero lo único que veía era un vasto desierto que se extendía hasta el horizonte. No había ni una nube en el cielo, y el sol ardía con una intensidad insoportable. Todo a su alrededor parecía estar muerto, sin vida. No había árboles, ni arbustos, ni animales. Solo tierra seca y desolada. El sonido del viento se mezclaba con una extraña sensación de vacío, como si todo estuviera distorsionado. No entendía cómo había llegado allí, ni qué había pasado en la casa de los Green. El último recuerdo que tenía era de la criatura, los ojos brillando en la oscuridad, y su risa gutural, la presión en su pecho que la había dejado sin aliento. ¿Había sido un sueño? ¿O realmente estaba atrapada en ese lugar extraño? Entonces, a lo lejos, vio una figura. Al principio pensó que era una ilusión provocada por el calor del desierto, pero no, la figura estaba allí, caminando lentamente hacia ella. No podía distinguir con claridad si era humana, pero algo en su andar le resultaba inquietante. La figura avanzaba, siempre a la misma distancia, como si no tuviera prisa, pero también como si el destino mismo la hubiera marcado para acercarse. Jenny intentó gritar, pero su garganta estaba seca, como si toda su energía hubiera sido drenada. En lugar de gritar, sus labios apenas susurraron una ayuda. Sin embargo, la figura no se detuvo. Continuó avanzando en su dirección, sin mostrar ninguna reacción. La figura finalmente se detuvo a unos pocos metros de ella, en el borde de lo que parecía ser una grieta en el suelo. Era alta, demasiado alta para ser humana, y su silueta se recortaba contra el sol, oscura y sin detalles claros. Sus ojos brillaban con la misma intensidad maligna que Jenny había visto en la casa de los Green. Pero no era la misma criatura. No lo era. Era algo diferente, algo aún más grande, más distorsionado. Era un skinwalker, pero no en su forma usual. No puedes escapar. Nunca lo harás. La voz de la figura resonó en el aire, no a través de sus labios, sino directamente en la mente de Jenny. La frase parecía tan profunda, tan llena de desesperanza, que la sangre de Jenny se heló. No sabía si estaba soñando o si realmente estaba atrapada en un lugar entre la vida y la muerte. La figura dio un paso hacia adelante, y el suelo bajo ella comenzó a temblar ligeramente, como si algo subterráneo se estuviera moviendo. Jenny intentó retroceder, pero sus pies no se movían. Era como si el suelo mismo estuviera pegado a su piel, inmovilizándola. Miró hacia abajo, horrorizada al ver cómo las grietas del suelo comenzaban a abrirse, dejando al descubierto una negrura insondable debajo de ella. «Vas a ser parte de este lugar», Jenny dijo la criatura, mientras su forma comenzaba a cambiar, distorsionándose más y más. Lo que antes parecía humano, ahora parecía una amalgama de sombras y formas irreconocibles. Los ojos brillaban como dos soles rojos, como si su mirada fuera capaz de absorber la luz misma. La sensación de que la tierra la estaba devorando se hizo más fuerte. El aire parecía comprimirse, como si el espacio mismo se estuviera encogiendo. Jenny intentó mover un brazo, pero su cuerpo ya no respondía. Algo la estaba atrapando, algo más allá de su comprensión, algo antiguo, algo que pertenecía a la oscuridad. La figura comenzó a reír, una risa que no provenía de sus labios, sino del mismo aire, de la tierra, de las sombras. Cada resonancia de la risa hacía que la sensación de pánico de Jenny aumentara. No había escapatoria. No había nada más allá de ese vasto desierto, solo oscuridad infinita. De repente, un tirón violento la levantó del suelo.
No fue una mano la que la sujetó, sino un poder invisible, una fuerza que parecía provenir de la tierra misma. Jenny fue arrastrada hacia adelante, hacia la grieta que se había abierto en el suelo, y antes de que pudiera gritar, el suelo se cerró sobre ella, tragándola por completo. Jenny abrió los ojos, pero no podía ver nada. La oscuridad era tan densa que se sentía como si estuviera completamente sola en un espacio vacío, atrapada en una prisión sin paredes. Al principio, el miedo la invadió, el pánico de estar atrapada en ese lugar desconocido, sin un indicio de escape. Su pecho se levantaba y caía con dificultad, como si el aire estuviera siendo comprimido, como si todo el peso de la oscuridad estuviera encima de ella. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba completamente paralizado, atrapado en ese abismo de desesperación. En su mente, los recuerdos de la casa de los Green y la aparición del Skinwalker comenzaron a mezclarse con la sensación de estar caída, suspendida en un vacío interminable. No podía saber si había sido real o si era parte de la pesadilla que vivía. En ese momento, la figura apareció nuevamente. Sus ojos brillaban con intensidad, como dos faros rojos que cortaban la oscuridad. La criatura estaba frente a ella, más cerca que nunca. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Jenny notó una extraña vibración en el aire, un pulso constante que emanaba de la criatura. Algo en su interior le decía que podía hacer algo, que podía luchar. «Nunca escaparás de mí», dijo la figura con una voz gutural, como un susurro que parecía provenir de todas partes. Pero esta vez, algo cambió en la manera en que lo dijo. La voz no resonaba con la misma fuerza aplastante, no sentía que la oscuridad la estuviera tragando. Jenny, con una fuerza renovada, decidió que no iba a rendirse. Cerró los ojos y respiró profundamente, concentrándose, recordando las cosas que le daban fuerza en su vida, lo que amaba, lo que la mantenía anclada a la realidad. En su mente, visualizó el sol, la luz cálida que siempre le había dado calma. Pensó en su familia, en las personas que había dejado atrás, en sus amigos, y sobre todo, en su deseo de vivir. Esa fuerza interna que había sido silenciada por el miedo empezó a brotar con más fuerza. No podía dejar que todo lo que conocía fuera destruido por esa oscuridad. De repente, sintió un calor en sus manos. La oscuridad alrededor de ella comenzó a retorcerse, como si estuviera luchando contra algo mucho más grande, mucho más brillante. Jenny abrió los ojos, y a lo lejos, vio un resplandor cálido y dorado, como si la luz del sol estuviera abriéndose paso a través de la negrura. En ese instante, comprendió lo que debía hacer. No iba a ser consumida por la oscuridad, no iba a dejar que la sombra la derrotara. El Skinwalker intentó acercarse más, pero ahora parecía más pequeño, más débil, como si la propia luz de Jenny fuera algo que podía contrarrestar su maldad. Con un grito silencioso, extendió las manos hacia la luz que se acercaba, y como si fuera un imán, el resplandor comenzó a rodearla, envolviéndola en una cálida corriente de energía. Sintió como su cuerpo recuperaba fuerzas, como su mente se despejaba, como la oscuridad se retiraba lentamente. «Vete», gritó con todas sus fuerzas, sintiendo como la luz a su alrededor se intensificaba. La criatura, que parecía invencible antes, comenzó a retroceder, como si la luz estuviera quemando su propia esencia. En el último instante, la sombra del Skinwalker se desintegró en el aire, disolviéndose en un suspiro de nada, como si nunca hubiera existido. La luz de repente estalló en una explosión cegadora, y Jenny se cubrió los ojos. Cuando los abrió, ya no estaba en la oscuridad. El sol brillaba sobre ella, y el desierto había desaparecido. Se encontraba de nuevo en el sendero que había tomado antes de llegar a la mansión de los Green. Estaba de vuelta en el mundo real, en el lugar que conocía. El aire estaba fresco, y los árboles a su alrededor se mecían suavemente con la brisa. Jenny se levantó lentamente, mirando alrededor, asegurándose de que todo era real. Sus manos temblaban, pero sentía la calidez del sol en su piel, y el miedo que la había atormentado en el abismo comenzaba a disiparse. Había sobrevivido. Mientras caminaba de regreso, un susurro de alivio pasó por sus labios. El Skinwalker ya no estaba. La oscuridad que había intentado consumirla había desaparecido. Aunque las sombras de la casa de los Green quedaban atrás, Jenny sabía que había ganado. Había enfrentado sus miedos y había sobrevivido a lo imposible. El sendero estaba lleno de vida, los sonidos del bosque volvían a su lugar, y un futuro, aunque incierto, le esperaba.
Esta vez, ella era más fuerte. Esta vez, no iba a dejar que el miedo controlara su vida.